El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de anticoncepción, planificación familiar. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Aquí cada semana nos encontramos para llevarte toda la información, para aportar también a lo que es la premisa de este programa, terminar con mucho mito, con mucho mandato social acerca de las elecciones, ¿no? En el camino de tener o no tener hijos. Y hoy contamos con ella, que ya es colaboradora de nuestro programa, ya ha estado en varias oportunidades para desarrollar la temática que hoy estamos presentando, que es la planificación, ¿no? En el momento de conformar una familia, así que ella es médica ginecóloga, obstetra, la doctora Paula López Breccia. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Bueno, como siempre, un agradecimiento por hacerte un tiempito, ¿sí? Para estar también en nuestro programa, llegando con, temáticas que allí pueden identificar a muchos de los que nos siguen. Y hoy, el tema que nos convoca, que tiene que ver con esto, ¿no? De la anticoncepción, para terminar también con mucho mito, ¿no? Que circula en cuanto a esta decisión, muchas veces decir, en este momento, ¿no? Prefiero no tener hijos, como si pudiéramos tener todo bajo control. Pero más allá de eso, hablemos un poquito de cuáles son las alternativas en cuanto a anticoncepción que hoy tenemos, que hoy existen. Bien, sí, como vos bien lo dijiste muchas veces y hoy en día es cada vez más frecuente, tanto las mujeres como los hombres optan por el uso de métodos anticonceptivos en gran parte de su vida, y esto es una decisión sumamente personal. Gracias a eso, al crecimiento en su uso, ha evolucionado la medicina y hoy en día tenemos muchos métodos anticonceptivos a disponibilidad de la usuaria o del usuario, y que se adecúan a sus necesidades, obviamente que de acuerdo a la edad, a condiciones médicas y a la preferencia de cada paciente, de acuerdo a cuestiones también socioculturales. Bien. Dentro de los métodos anticonceptivos básicamente se dividen en hormonales, o sea que son, casi te diría, los más usados en sus diferentes formas, de anticonceptivos orales, inyectables, parches, anillos, o sea que varían de acuerdo a la vía de administración. Luego existe el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que tiene dos modalidades, una es el DIU de cobro y la otra es el SIU, que es un sistema intrauterino liberador de hormonas, que también funciona. Luego están los métodos de barrera, como por ejemplo el preservativo. También está el diafragma, que actualmente es muy poco usado, que es a nivel en la mujer. Y también están los métodos irreversibles, como por ejemplo la ligadura de trompas en la mujer o la vasectomía en el hombre. Ahora vamos a ir hablando puntualmente de cada uno de ellos, pero vos hacías mención a esto de la edad, ¿no? Quizás hay algunos que son más indicados para aquellas que aún no han tenido hijos. Bien, sí, existen, o sea, la Organización Mundial de la Salud realiza actualizaciones periódicas y se estableció hace muchos años los criterios de elegibilidad, que lo que hacen es ayudar al profesional junto con el paciente a elegir el mejor método anticonceptivo de acuerdo a un montón de condiciones. La edad es uno de los más importantes, porque obviamente eso tiene que ver con la planificación familiar, de acuerdo a la situación que se encuentre cada persona. Y en eso, en ginecología, hacemos mucho énfasis en la anticoncepción en adolescencia, porque muchas veces las adolescentes están expuestas a diferentes riesgos y escenarios un poco problemáticos, como ser los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual,
que obliga a veces a adecuarse a situaciones un poco problemáticas. Uh-huh. Y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que, bueno, empiezan con toda esta etapa de conocimiento, de información, si se quiere, en el descubrimiento, ¿no? Exacto. Es el ámbito de, bueno, las relaciones sexuales y demás. Y quizás el automedicarse también puede llegar a aparecer, decir, bueno, mi amiga está tomando estos anticonceptivos, bueno, yo hago lo mismo. Exacto, exacto. Y eso es uno de los datos que generalmente recabamos en la consulta o que tratamos de recabar en la consulta para tratar de desmitificar un poco eso, porque muchas veces, o sea, el adolescente obviamente que está tratando de desarrollar su personalidad y su forma de pensar, y a veces eso se proyecta a través de ciertas personas que, bueno, que muchas veces forman parte del entorno y, bueno, y está bueno, o sea, dar información para que esa información genere una conducta madura, y muchas veces las prácticas sexuales en adolescencia requieren de madurez, pero bueno, fundamentalmente está muy ligado al tema de la comunicación, o sea, tanto familiar, social y también con un profesional médico. Claro, a partir de esta asistencia, ¿no? Al ginecólogo, a la ginecóloga, exacto, para que ahí esté indicando cuál es el método anticonceptivo, exacto, bueno, que se le va a estar dando a esta persona en particular, ¿no? Y no una cuestión generalizada en las adolescentes. Que hay algo que remarcar, que nunca tiene que ser obligatoriamente con el padre o la madre, o sea, el adolescente que demanda una consulta espontánea debe ser atendida y asesorada en base a la anticoncepción. Uh-huh. Bien, en el caso de, bueno, los anticonceptivos que vos antes mencionabas, que tienen que ver más con la parte hormonal, ¿no? Estas pastillas anticonceptivas, llamémosle de alguna forma, ellas no impiden las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Esto también hay que aclararlo, porque una cosa es la anticoncepción, pero no esta otra consecuencia que se puede llegar a tener, digo, en relaciones sexuales así un tanto promiscuas. Uh-huh. Sí, sí. Eso es algo que remarcamos muy frecuentemente en la consulta, ya sea por anticoncepción o no. O sea, son datos que estamos obligados a dar a las pacientes. Muchas veces el hecho de usar un anticonceptivo que uno cree que tiene una alta eficacia hace que dejemos de usar un método anticonceptivo de barrera, uh-huh, porque quizás la paciente está más preocupada por prevenir un embarazo no deseado, y generalmente, o sea, lo que remarcamos en esos casos es que a veces un embarazo no deseado suele ser un problema menor al lado de una enfermedad que se puede adquirir por una relación sexual no protegida. Tal es así que estamos viendo el resurgimiento de ciertas enfermedades que creíamos erradicadas, por ejemplo la sífilis, y muchas enfermedades que en cierta manera pueden llegar a acompañar al paciente a lo largo de su vida, HPV, HIV, o sea que son enfermedades que tienen consecuencias muy graves a lo largo de la vida y que pueden perjudicar gravemente la salud. Bien, así que atención con todo lo que está transmitiendo Paula, ¿no? Sobre todo ahí si sos un adolescente que nos estás mirando, o bueno, quizás alguien un tanto mayor, ¿no? Que todavía tiene esa idea. Que no los damos, digamos, para generar temor, sino que para dar justamente información, nada más que por eso, y bueno, remarcar que eso es bastante frecuente, o sea, no es algo que a mí no me va a pasar porque, bueno, no sé. Sí. Llevo este tipo de vida. Y con respecto a los anticonceptivos, ¿no? Volviendo al mito, ¿no? Que en algún momento creo que hemos también conversado, y vinculándolo con la infertilidad, ¿no? Porque las abuelas solían decir que, claro, si uno tomaba anticonceptivos, después el día que vas a tener ganas de tener un hijo, no va a ser posible. Bueno, sí, eso es otro de los mitos que generalmente rodean al uso de anticonceptivos, ya sean formas de pastillas, parches, implantes. O sea, los anticonceptivos hormonales tienen la característica de ser seguros, o sea, porque son generalmente, o sea, bien indicados en pacientes sanas, no tienen eventos adversos serios, son eficaces, porque si están bien usados son eficaces, y otra característica que tienen es la reversibilidad después de haberlo abandonado el método. La única intervención que hace el anticonceptivo hormonal es la inhibición de la ovulación. Por eso el descanso en la toma de pastillas durante muchos años ya también se sabe que es un mito y que lo único que hizo fue aumentar la tasa de embarazos no deseados. Entonces, obviamente que si esa paciente va a tener algún tipo de infertilidad luego de dejar los anticonceptivos hormonales a una determinada edad de su vida,
es muy difícil de predecir quizás a los 18 o 20 años. Son quizás condiciones que se van a desarrollar, la paciente use anticonceptivos o no, pero cabe remarcar que el efecto es la inhibición de la ovulación y que esto es irreversible una vez que se abandona el método. Así que no es que es una consecuencia de haber tomado pastillas anticonceptivas durante cierto tiempo, ¿no? Tiene que ver con ya el caso puntual de esa mujer, de esa persona. Se puso muy de moda en este último tiempo, Paula, y sobre todo en las adolescentes, el implante, el chip, ¿no? Expliquemos para quien todavía no tiene conocimiento de lo que esto, significa. Sí, el implante también comúnmente llamado chip es una varilla que tiene, digamos, el tamaño, digamos, como de un fósforo, tiene muy pequeño diámetro y generalmente, o sea, el que más se usa tiene tonogestrel, que es una hormona que se libera en la sangre en intervalos periódicos irregulares y genera, o sea, como método anticonceptivo también inhibición de la ovulación y también una cierta modificación en el moco cervical. Se coloca generalmente a nivel de la cara, digamos, anterolateral del brazo, en una zona donde generalmente es poco visible, o sea que estéticamente no tiene muchas consecuencias. La colocación es muy sencilla, se hace en consultorio con una pequeña cantidad de anestesia local y la duración es de 3 años. Forma parte de los métodos de larga duración que hoy en día se están adoptando, o sea, en la población, especialmente tanto adolescente como en la población que tiene más de 30 años también, claro. Ya que, como sabemos, la maternidad se difiere cada día más por cuestiones más frecuentemente sociales. Entonces, nosotros de esa manera podemos asegurarle una buena anticoncepción a la paciente, o sea, con un método que es muy seguro, o sea, que tiene una seguridad muy alta el implante, de larga duración, y generalmente, o sea, obviamos el tema de tener que estar tomando una pastilla todos los días y los riesgos de, digamos, de olvidos o de un uso inadecuado de otros métodos. Todos los anticonceptivos, antes de salir, digamos, a la venta, pasaron por protocolos de investigación que lo que nosotros leemos en el prospecto es el uso perfecto del método. Pero después existe el uso típico o el uso real, que varía en el porcentaje de falla. Cuando nosotros adoptamos el implante o el DIU, el uso es perfecto, porque no depende del que la paciente se acuerde de tomarlo, de recambiarse el parche o de sacarse el anillo. Entonces, son métodos que hoy en día han resurgido, porque son métodos bastante viejos, pero que antes quizás no se usaban tantos. Pero a nivel social hubo un cambio de conducta que hizo que hoy en día mucha gente esté adoptando ese tipo de métodos. Bien, pero vale la aclaración en todo lo que estás transmitiendo. Con aquellas mujeres que ya han tomado la decisión de no tener hijos, ¿no? Y que quieren recurrir a la anticoncepción. Vamos a explicar también cuáles son, ¿no? Los que existen hoy por hoy. Hemos hablado incluso en alguna oportunidad de la ligadura de trompas, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con esta ya decisión tomada al momento de planteárselo al profesional médico? Sí, la mujer que ha decidido no tener hijos, o sea, puede adoptar tanto un método irreversible como es la ligadura de trompas, como los que mencionaba antes, que son los métodos de larga duración, y realizar un recambio cada 3, 5 o 10 años, que es lo que puede durar un DIU. La ligadura de trompas es, como te decía, un método irreversible que después de la sanción en el 2006 de la ley 26.130, por suerte, lo único necesario para acceder a una ligadura de trompas es que la paciente firme un consentimiento informado. Antes era un trámite un poco más burocrático, o sea, se requería el consentimiento de la pareja, una evaluación psicológica, una autorización por el director de la institución en donde se iba a llevar a cabo la ligadura, y muchas veces no se podía llevar a cabo porque, en el camino, se iban faltando cosas, claro. Y muchas veces era bastante frustrante. Pero lo importante remarcar es que que la paciente sepa que es un método irreversible. Obviamente requiere de una intervención quirúrgica, pero es una intervención quirúrgica menor, ambulatoria, que no requiere, digamos, de una internación prolongada y que tiene un bajo porcentaje de complicaciones.
Pero bueno, si ella da su consentimiento, que eso obviamente está todo escrito en el formulario, no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Y de hecho el profesional médico entonces no puede negarse, Paula. No, porque o sea es algo que está avalado por la ley. Es la decisión de esta mujer, aunque tenga 22 años, 23 años y Exacto. ya haya tomado, ¿no? Esto como Mientras forma que ella de vida. firma un consentimiento informado, que es el único requisito que está, digamos, avalado por la ley, no hay ningún problema. Y ahí no existe el arrepentimiento. A ver, no, eso es lo que nosotros remarcamos. Claro, digo, también para transmitir Existe esto. la cirugía de recanalización tubaria, pero tiene un porcentaje de éxito bastante bajo, con ciertos riesgos a los que se expone la paciente que tiene una recanalización, ya que una trompa operada tiene más riesgo de realizar, digamos, o sea, de que se realice un embarazo ectópico o alguna complicación ante un eventual nuevo embarazo. Así que, bueno, obviamente que existe la cirugía de recanalización, pero es lo menos frecuente. Bien, está fantástico que podamos también transmitir, ¿no? Todas estas cuestiones que son preguntas que ahí circulan socialmente. En tu consultorio, ¿qué estás viendo en estos últimos años, en este último tiempo, en el ámbito de la promiscuidad, digo, en relación a lo que, bueno, hace unos años atrás no era tan habitual por parte de las nuevas generaciones? Paula, ¿y cómo es esto del cuidado de nuestra salud sexual? Bien, sí, no es un motivo de consulta, a ver, literalmente, o sea, por promiscuidad, pero entre líneas. Entre líneas, bueno, o sea, se da en cierta manera y lo que nosotros tratamos de hacer es reforzar lo que te decía en un principio, o sea, de usar mínimamente un doble método. Siempre el método de barrera debe estar presente en esos casos. Y bueno, en mi caso en particular, al igual que en otros colegas, también lo que hemos observado es que muchas pacientes, o sea, de 20 años hasta menos o 20 y pocos, están adoptando los métodos de larga duración, como te decía, ya que, bueno, o sea, se pone énfasis tanto en la prevención del embarazo como en la comodidad. Hoy en día todos los laboratorios han desarrollado, o sea, este tipo de métodos en sus diferentes marcas o presentaciones y obviamente que también está estudiado y evaluado su eficacia, al igual que las pastillas anticonceptivas. Entonces está cambiando un poquito el concepto de la anticoncepción hormonal combinada por vía oral sí o sí, sino que bueno, se están adoptando otros métodos que están muy bueno que las pacientes se asesoren de acuerdo a eso, porque no requiere tampoco digamos, de acordarte, como te decía, de tomar una pastilla todos los días. O a veces en casos de intolerancia, ya que esos métodos evitan el pasaje a nivel del estómago y muchas veces pacientes manifiestan intolerancia con la toma de las pastillas y bueno, y son en cierta manera también seguros y eficaces, como lo que se usaba antes. Y siempre recaemos en esto, ¿no? En la mujer, digo, porque bueno, el anticonceptivo desde el lado masculino, hasta ahora el preservativo. Exacto, y como método irreversible también se encuentra la vasectomía, sí, que es un método hasta inclusive mucho menos invasivo que la ligadura de trompas. Y que requiere sí de un cuidado 3 meses posteriores a la realización de la vasectomía para asegurarnos de que sea eficaz como la ligadura. Bien, y la píldora masculina todavía no está Todavía aprobada. no existe. ¿No existe? No está aprobada. Por ahí no está aprobada, No está claro, aprobada. para que llegue acá. No está También aprobada. sería También sería interesante. interesante. Bueno, en aquellas mujeres que tienen hijos y están en plena lactancia materna, ¿ahí cómo se hace con los anticonceptivos? ¿Esto tiene alguna contraindicación, digo, en esta etapa? No, hay ciertas contraindicaciones con respecto a si la paciente está obviamente en lactancia, es no utilizar métodos que contengan estrógenos, porque generalmente disminuyen la calidad nutricional de la leche materna. Pacientes que, digamos, tienen antecedentes tromboembólicos, de enfermedades cardiovasculares, tampoco lo van a usar durante este periodo, pero hoy en día es muy común que la paciente se vaya cursando su puerperio del hospital con el implante puesto. Quizás en 40 días se puede colocar un DIU, o si no, lo ideal es que a los 20 días más o menos se empiece a utilizar la mini píldora, como le decimos, o una pastilla anticonceptiva que tiene solamente progesterona y que se usa durante la lactancia. Bien. En sí, la lactancia, cabe aclarar que es un método anticonceptivo, pero no es recomendable como único método.
Perfecto. En aquellas mujeres que tienen trombofilia, ahí ¿cómo es el uso de los anticonceptivos? También, digamos, hay una cierta restricción a los anticonceptivos hormonales. O sea, las pacientes, por ejemplo, con una mutación 5 de Leiden no pueden recibir anticonceptivos con estrógenos. La OMS califica como que se pueden utilizar, pero no son recomendables de primera elección. Los que te mencionaba, como la mini píldora, que es solo de progesterona, se podrían utilizar en esas pacientes. Lo que se recomienda generalmente son los métodos no hormonales, el DIU o los métodos de barrera. Bien, hablemos de una píldora que genera también debate y postura, la píldora del día después, ¿no? ¿Ahí qué sucede en estos casos? Bueno, imagino que vos también como profesional ante determinadas situaciones que llegan al consultorio, sí, en lo inminente, exacto, también es lo indicado. Sí, es mal llamada píldora del día después, porque, o sea, se puede tomar hasta 24 horas después, pero siempre y cuando la paciente tiene que saber que cada 12 horas que pasa el retraso del retraso en la toma, disminuye alrededor de un 25 o un 50% de las posibilidades de éxito. Entonces, bueno, lo ideal es tomarlo cuanto antes, idealmente dentro de las 12 horas, pero se puede tomar 24, hasta 48 horas después de una o relación sexual no protegida, o bien hubo un accidente durante la relación sexual, por ejemplo, la rotura del preservativo, que es lo más común. La mayoría de las pacientes, por suerte, están informadas de la existencia de la píldora del día después, como decías vos. Pero digo, no es considerado un método anticonceptivo por muchos. En realidad, o sea, eso también hay que desmitificarlo, porque es un método anticonceptivo de emergencia. Perfecto. No es un método que, o sea, existió mucho debate con respecto al uso de la anticoncepción de emergencia, pero lo que está demostrado es que lo que hace es una modificación a nivel del endometrio, y el levonorgestrel, que es la droga que se utiliza, también inhibe la ovulación. O sea que lejos de lo que se planteó cuando se empezó a comercializar, no es abortiva, no, porque lo que hace es inhibir la ovulación. Así que, por suerte, como te decía, la mayoría de las pacientes conocen de su existencia, es fácil de adquirir, y por eso, o sea, la paciente no tiene que esperar a ir al profesional para que se le indique, porque generalmente va a la farmacia ya y no lo tiene compra. más sentido. Pero tampoco esto, ¿no? La recomendación no es todo el Obviamente tiempo estar usando un anticonceptivo de emergencia. Claro. De emergencia. Claro. O sea, es un llamado de atención al profesional, la paciente que continúa tomando anticoncepción de emergencia ante cualquier eventualidad. O sea, esa paciente tiene que adoptar un método más seguro, obviamente. Evidentemente. Bueno, y en el caso de las relaciones homosexuales, ¿no? ¿Cómo es el cuidado ahí de su salud también? Bien, sí, las relaciones homosexuales, o sea, por ejemplo, entre mujeres, es un tema que ha estado un poco invisibilizado, tanto profesional como socialmente, ya que, o sea, muchas veces no es un tema que se aborda de una manera habitual en, por ejemplo, publicaciones científicas o actualizaciones o recomendaciones de buenas prácticas en consultorio. Pero sí debemos saber que la población homosexual, al igual que la población heterosexual, también se encuentra expuesta a adquirir infecciones de transmisión sexual, que casi siempre son las mismas que la población heterosexual. O sea que en el caso de las mujeres sí debemos realizar Papa Nicolau, porque obviamente que es menor la incidencia, pero sí puede haber transmisión de HPV. Y también la pesquisa, o sea, la serología de las infecciones de transmisión sexual, como es el HIV, la sífilis, las hepatitis. Esas pacientes, obviamente que deben someterse a un examen ginecológico, a la toma de Papa Nicolau y a las recomendaciones que hacemos, como al igual que la población heterosexual. Pero muchas veces hasta de los mismos profesionales, o sea, surgen recomendaciones que en realidad no son ciertas. Lo único, obviamente, que una paciente homosexual no va a venir a buscar es una consulta sobre anticoncepción, pero sí, o sea, con respecto al resto de las patologías que son digamos, de consulta común en un consultorio de ginecología. Estas consultas que tienen que ser periódicas, ¿no? Para estos controles que se realizan de manera, anualmente. Bien. ¿Y hasta qué edad, Paula, una mujer debe acudir a una profesional como vos?
Y bastantes años. No, generalmente, o sea, desde la menarca, o sea, si la paciente no tiene algo que es bastante frecuente, irregularidades menstruales muy profundas, generalmente las primeras consultas son en la adolescencia, asesoría sobre anticoncepción es lo más importante, y luego se extiende, digamos, durante toda la vida sexual y reproductiva de la paciente, hasta, obviamente, la posmenopausia, en donde, bueno, se sigue realizando el Papa Nicolau, según las guías, hasta los 65 años, si los 3 últimos Papa Nicolau fueron negativos o la paciente nunca tuvo, o por lo menos hasta 20 años, una lesión por virus de HPV. Y posteriormente al Papa Nicolau hay que hacer la mamografía. Así que durante toda la vida reproductiva y en la posmenopausia, por lo menos hasta los 75 y más años está indicado. Porque bueno, después obviamente que pasa a ser la vigilancia del cáncer de mama. Claro, o sea, otra de las cuestiones que también ahí atraviesan a las mujeres, que quizás no tiene que ver puntualmente, ¿no?, con la concepción, la anticoncepción y estos controles, pero que sí abarcan también a lo que es tu profesión. Sí, sí, obviamente. Patologías obviamente asociadas a la menopausia. Bien. Bueno, Paula, ¿cuál sería entonces tu recomendación en lo general para aquellos que te están escuchando y que hoy, bueno, desean esta planificación, ¿no?, de familia? Todos estos métodos que vos estuviste mencionando tienen un gran nivel de confiabilidad. Digo, bueno, nada es seguro, señoras y señores, esto da para otro capítulo, ¿no? Ya lo hemos también hablado en algún momento, el consciente, el inconsciente, ¿no? Y esto de no desearlo, pero inconscientemente, bueno, ahí aparece. Exacto. Pero más allá de todas estas cuestiones, vayamos a lo médico, a lo científico, esto sí, es confiable en un 100%. Exacto, o sea, desde el mensaje a transmitir es, digamos, promover la consulta para fundamentalmente información, que existe gran diversidad de métodos anticonceptivos que se adaptan, ya te digo, a condiciones médicas, sociales, culturales y hasta religiosas de los pacientes, y bueno, que eso en la información hace el uso responsable de los métodos que hay disponibles, y por eso podemos tomar las decisiones de una manera más, como te decía, responsable. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paula, por estar una vez más con nosotros. Siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias por la invitación. Así que bueno, ya te vamos a volver a convocar para alguna otra temática. Será un placer. Bueno, estuvo con nosotros la doctora Paula López Breccia, hoy hablando de anticoncepción, planificación familiar. Acordate que puedes dejar también tus inquietudes, preguntas, propuestas para que las tengamos en cuenta para los próximos capítulos, y te agradecemos por estar semana a semana con nosotros. Podés volver a ver cada uno de nuestros programas en cualquier momento, ahí nos podés buscar en las redes sociales. Será hasta el próximo. ¿Y ustedes para cuándo?